Hoy nos acompaña Doris Solís, la ministra coordinadora de la política. Un año después del 30 de septiembre hay varios sucesos por analizar. La una es la insubordinación policial, no contra el gobierno. Ministra, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Contra la ciudadanía en general, porque nos dejaron a todos en la indefensión. Hubo saqueos, estamos viendo en las imágenes en Guayaquil, en varias ciudades del país. Eso provocó luego que haya muchos heridos, y en fin. Pero la molestia de la policía fue algo que les tomó a ustedes por sorpresa, porque no lo esperaban, o porque de alguna manera ignoraron también las advertencias que los mismos asambleístas de Alianza País les hicieron días y horas antes a propósito del veto a la ley de servicio público. Buenos días, Estefanía, amigos televidentes. Creo que usted ha señalado un elemento que compartimos y que es muy importante. Resulta inadmisible saber que la Policía Nacional, que está y que tiene como misión asegurar, garantizar la seguridad ciudadana, los derechos humanos de los ciudadanos, se vuelque contra la ciudadanía y contra su gobierno, contra su presidente. Y por supuesto, ese es un hecho que toma por sorpresa a cualquiera. Es lo menos que una sociedad espera, es lo menos que un gobierno espera. También nosotros hemos reconocido que no tuvimos toda la información de inteligencia para prever lo que se estaba preparando. Partamos de un elemento que usted señala. Toda ley que implica cambios implica, por supuesto, personas que están de acuerdo con esos cambios y personas que están en desacuerdo. Eso es un hecho normal en cualquier sociedad, en cualquier propuesta de cambio, en cualquier propuesta de una nueva ley. Ahora, de eso a justificar, porque he escuchado las declaraciones anteriores del general Moncayo y me parece realmente sorprendente que ahora se diga, bueno, hay malestares, el gobierno debería evitar los malestares, no impulsar tal o cual cambio. La ley en este caso es, no es lo relevante. Todas las leyes implican niveles de acuerdos y disensos, pero si de ahí legitimamos una respuesta violenta, una respuesta contra la institucionalidad, yo creo que realmente es muy grave. Es un hecho y no hay cómo negar que la policía ahí respetó ese juramento de velar por la seguridad de los ecuatorianos, pero hay que analizar también qué causó ese malestar. Días antes, y lo ha dicho César Rodríguez, asambleístas como María Augusta Cayo, por ejemplo, indican que el martes, esto ocurrió el viernes, el martes, por ejemplo, ya le estaban diciendo al Ejecutivo, a usted, a los ministros, el veto de la ley de servicio público presentada por el presidente Correa va a causar malestar en la policía. Y por eso, tanto fue así, que un día antes la mayoría de los asambleístas de Alianza País decidieron abstenerse o no allanarse al veto del presidente. Y lo que pasó, al contrario de lo que pudo haber pasado, es decir, que quizás se dialogue para ver cuál era la manera, fue que usted salió esa noche del 29 de septiembre a amenazar prácticamente a sus asambleístas con la muerte cruzada. Todo lo que el gobierno ha hecho en el proceso de la ley es absolutamente en el marco de la ley, incluso la posibilidad de la muerte cruzada, que nosotros la planteábamos por obstrucción, en este caso, al proceso de esta ley y a otras leyes, por dificultad de encontrar la colaboración con la Asamblea Nacional para impulsar las leyes que el país quiere. Ahora, yo le replanteo la pregunta. Estamos a punto de aprobar en la Asamblea Nacional una ley de control de mercado. Puede haber sectores que están molestos. Eso justifica los hechos que se dieron. Yo creo que no se puede partir de un discurso, de un análisis que legitime una acción de fuerza, una acción contra la democracia, contra el presidente y contra la institucionalidad, cualquiera que sea el malestar. Y ese es uno de los cambios en la cultura política que el país tiene que darse. Y déjeme agregar un elemento, Estefanía. El otro antivalor que se está posicionando es que se trata, o que la culpa, como acabo de escuchar, es la imprudencia del presidente. Otra vez el discurso, la culpa es de la víctima y no del victimario. Me recuerda mucho al discurso que se elabora cuando hay violencia contra las mujeres. La culpa es de que las mujeres provocamos la violencia, no de la persona que ejerce la violencia. Entonces la violencia no se puede justificar bajo ningún parámetro. Los hechos del 30 de septiembre no son justificables bajo ningún hecho, ni malestar de la ley, ni que ya se anunciaba, ni que había advertencias.
nosotros monitoreamos para cada ley actores a favor, actores en contra, eso es parte de la democracia. Lo que pasa es que lo que se evidenció es que había una actitud, digamos, persistente por parte del Ejecutivo en mantenerse en el veto, incluso con sus declaraciones, a pesar de la posición de los asambleístas de Alianza País, que pudo haber desencadenado en la situación que terminamos viendo, pero que a la final se terminó reconociendo de alguna manera, no a través de la ley, ministra, pero en los acuerdos ministeriales ya se logra, por ejemplo, tocar el tema de las compensaciones a los policías que había generado tanta molestia. Es decir, a la larga, no quiero decir se terminó cediendo, pero se terminó acordando lo que causó tanto molestar. La pregunta es, quizás se pudo haber evitado. Yo creo que el tema fue utilizado oportunistamente, fue objeto de una manipulación perversa, precisamente para intentar cometer un golpe de Estado y romper el proceso democrático. Eso es evidente, el pretexto es la ley. Por supuesto, por el malestar, la inconformidad, la poca comprensión y conocimiento de una ley que beneficia enormemente a la policía. Yo le pongo el otro lado de la medalla. No hay gobierno en la historia del Ecuador que haya reivindicado más los derechos y la dignidad de la Policía Nacional, desde el presupuesto, los cuarteles, las armas, las condiciones adecuadas de trabajo, los salarios dignos que ellos se merecen. Es decir, la Policía Nacional, antes de nuestro gobierno, ejercía su trabajo en condiciones deplorables. Entonces, es evidente que, pese a haber todos estos beneficios, un trato absolutamente digno a la institución de la policía, algo que nuestro gobierno cree y confirma por la dignidad, por la importancia de su función, es evidente que se usó como pretexto. La policía estaba molesta con lo que venía en el veto, esos desacuerdos se terminaron resolviendo luego con los acuerdos ministeriales, pero eso por el lado de la policía, pero en el lado de las Fuerzas Armadas y los militares hay un avance de esta Constitución que se logró, que fue quitar esa frase específica que decía que las Fuerzas Armadas son garantes del sistema democrático, porque lo que ocurría es que en todo golpe de Estado en nuestro país, el sistema democrático terminaba dependiendo de si los militares salían a apoyar o no. Eso se eliminó de la Constitución, pero lo que vimos el 30 de septiembre nuevamente es que prácticamente seguimos dependiendo de si los militares apoyaban o no. Bueno, creo que no es preciso ese elemento, era absolutamente necesario, por supuesto, la actitud leal de las Fuerzas Armadas en defensa de la democracia, pero lo que salvó la democracia en ese día fueron muchas cosas. Fue la convicción del pueblo ecuatoriano y su movilización inmediata, activa, en defensa del presidente, en defensa de este sistema. Fue también otros factores que han cambiado muchísimo, como una solidaridad efectiva, inmediata de la comunidad internacional. Yo creo que el pronunciamiento de OEA, de UNASUR, de todos los voceros de la región fue fundamental. Creo que también fue muy importante la existencia de los medios públicos que pudieron transmitir en tiempo real los acontecimiimientos para evitar cualquier tergiversación, para evitar también la intranquilidad que podía propiciarse. Es decir, es una suma de factores. Pero hubo un punto de inflexión en todos los escenarios que se iban dando, y es cuando salen las Fuerzas Armadas del Ejército a decir estamos respaldando al presidente, y el mismo Ejército, en el informe que emiten de las Fuerzas Armadas, reconocen y dicen, en uno de sus párrafos, en las conclusiones, dicen: el empleo de las unidades de las Fuerzas Armadas en la presente crisis únicamente se lo realizó para preservar el orden legalmente constituido y ante la grave crisis por la que atravesó el país, y evitar el enfrentamiento de elementos de la población, de la policía con la población civil, velando siempre por el bienestar de toda la nación y amparados en el estado de excepción decretado por el presidente de la República. Es decir, reconocen que terminaron siendo los garantes del sistema democrático. Es por eso que hay sanciones y procesos de investigación a 700 policías, pero no se aplica la misma mano dura para el ejército, ministra. Bueno, entiendo que hay procesos también de sanción a aquellos elementos del ejército que estuvieron implicados en, por ejemplo, la toma del aeropuerto de Quito y algunas otras acciones de indisciplina reñidos con su papel. Pienso que el papel del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es ni más ni menos lo que el país espera de las Fuerzas Armadas: plena sujeción,
al sistema democrático que estamos viviendo. Quiero recordarle también algo que no se visibiliza mucho en los medios, pero hubo un pronunciamiento de todas las funciones del Estado, igualmente desde los locales del Consejo Nacional Electoral, si no estoy mal, de la función electoral, de la función judicial, de la quinta función, todos defendiendo la democracia. Creo que hubieron muchos garantes de la democracia en ese momento, sobre todo el pueblo ecuatoriano. Este 30 de septiembre dejó como saldo muertes, una balacera, insubordinación, heridos. ¿No resulta un tanto irónico, ministra, llamar un día en el que triunfó la democracia cuando con muertes y ese saldo lamentable para nuestro país porque lo recordamos como un día de luto? ¿Es difícil hablar de un triunfo? Es un día doloroso, ciertamente, y yo creo que cuando estamos hablando de que triunfó la democracia, triunfó sobre todos estos afanes nefastos que, como usted bien dice, causaron la muerte de ecuatorianos, causaron daños graves, yo diría, a la institucionalidad de la policía, a la credibilidad y a la confianza que hoy tenemos que recuperarla, y el gobierno y la policía estamos trabajando juntos en ello para voltear esta página. Yo creo que esta página en el país tiene que ser volteada, pero no con el olvido, no con la mentira, sino con la verdad y la justicia. Es lo que nosotros sostenemos, y por eso creemos que una conmemoración justa, digna, es precisamente recordar tal como fueron los hechos, reivindicar la necesidad de una sanción justa, ejemplarizadora a quienes promovieron, tanto de manera directa como indirecta, y enrumbarnos en solidificar los pilares de la construcción democrática del país. Esa es la posición de la ministra coordinadora de la política, Doris Solís, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias, ministra, por haber estado con nosotros.